Ya está. Pues nada, hermanos, miren, cuando yo leí este pasaje me llamó mucho la atención porque fue como una especie de golpe, amén, de que me golpeó para que lo entendáis, en la mente y en mi corazón. Y os explico por qué. El capítulo 10 es una conversación que tiene el Verbo con el Padre. Y la conversación, como habéis visto, es lo que hemos leído y yo resumo. La sangre de los toros, becerros, corderos quitan el pecado. Y ahora dice, no quisiste holocaustos, ni te agradaron expiaciones, ni inciensos, ni tampoco ofrendas, ni los quisiste ni te agradaron. Y ahora dice, me has preparado cuerpo, he aquí vengo para hacer tu voluntad. Hermanos míos, cuando yo leo este pasaje, sinceramente hay algo que me choca. Os explico el porqué. Porque si nosotros retrocedemos en el tiempo de la conciencia, estoy hablando de las 7 dispensaciones, como sabéis que hay, bueno, pues está la inocencia, que es antes del hombre pecar, y una vez que el hombre ha pecado pasa a la dispensación de la conciencia. Estamos hablando, hermanos míos, cuando Adán y Eva son expulsados del paraíso y allí pues tienen familia. Sabéis que tiene a Caín y luego tiene a Abel. Bien, el primer hombre que aparece en la Biblia, aunque creemos que entendemos que fue también Adán el que le enseñó a su hijo, pero el primer hombre que aparece ofreciendo ofrenda para Dios es Abel, como vosotros sabéis. Hermanos míos, ahora atiendan ustedes. En aquel tiempo estamos hablando de los antidiluvianos. Estos antidiluvianos, hermanos míos, ya vemos cómo ofrecían sacrificios y ofrecían ofrendas. Después de los antidiluvianos, que fue el tiempo de la conciencia, y luego pasó al tiempo del gobierno humano, que fue el tiempo de Noé, que fue los postdiluvianos, pues bien, vemos que Noé también ofreció, hermanos, ofrendas y sacrificios. Después aparece también los patriarcas como Abraham, Isaac, Jacob, y también vemos ofreciendo sacrificios y ofrendas. Estos sacrificios y ofrendas, como el propio Job lo describe, eran ofrendas particulares de personas, de casas, de familias, que lo hacían de una forma particular para agradar a Dios y ofrecer a Dios, hermanos, en su voluntad, y ofrecer por sus casas, por sus hijos y por todo esto. Una vez que, hermanos, sale Israel de Egipto, cuando Dios los saca a ese pueblo, hermanos, que los saca de Egipto, y como sabéis, es un pueblo que aparentemente ha estado 400 años esclavo y ha estado en servidumbre con un país o una nación politeísta donde se practica la adoración a cientos de dioses y donde se tiene toda la clase de paganismo con costumbres rarísimas. Aquello, el pueblo de Israel, como podéis ver en la salida, son impregnados de aquellas costumbres, de aquellas religiones, de aquellas ideas, por lo cual son, por así decirlo, contaminados o salpicados o infectados. Por eso cuando Dios los saca al desierto, Dios tiene que establecerles leyes y tiene que darles la palabra para que ellos entiendan, no solo revelarse Dios a ellos, sino también darles la palabra y los estatutos. Pero Dios tiene que hacer algo, y es permitir que en vez de, hermanos míos, 3 o 6 meses, que es lo que cuesta desde Egipto a llegar a la tierra prometida, a Canaán, pasando el Jordán, resulta, hermanos, que los tiene 40 años dando vueltas. ¿Para qué? La generación antigua, la esclava, la de servidumbre, la salpicada, la que tenía en el corazón a Egipto, la que estaba llena de manías, de costumbres, de religiones, llenas, hermanos míos, de rebeldías, de anarquías, todo esto muriera en el desierto, la vieja generación, para entrar la nueva que nacía en el desierto libre, conociendo a Dios, y ahí Dios les da las leyes y se las establece. Allí, por primera vez, se establece lo que se llama hermanos míos, como lo podéis ver, un orden sacerdotal. El orden sacerdotal es, hermanos míos, hijos de Leví, y la Biblia nos enseña
como dice la palabra del Señor, Aarón y sus hijos son elegidos para el sacerdocio, y ellos serán los que ofrecerán sacrificios, ofrendas, holocaustos dentro de la casa, el templo o el tabernáculo de Dios. También son elegidos, hermanos, los hijos de los levitas, que son los gersonitas, coatitas y meranitas. Son para armar, desarmar y llevar los temas del tabernáculo y de los muebles. Pues bien, allí se ofrece no solo una ofrenda y un holocausto, hermanos míos, de alguna forma, hermanos, personal o particular para una casa o para un hogar. Allí ya se establece una especie de ley o de orden sacerdotal que va a servir para todo, casas, para familias, pero también va a servir para el pueblo. Capítulo 1, 2, 3, 4 y 5 del libro de Levítico, allí se establece todo lo clase de ceremonias y de orden, corderos, holocaustos, expiaciones, hermanos míos, la sangre, el aceite, en lo que no tenía que tener la ofrenda, lo que sí tenía que tener, hermanos, los palominos, la composición de inciensos, vestiduras sacerdotales, las ofrendas obligatorias y sacrificios, las ofrendas voluntarias, las ofrendas mecidas, todo está establecido del capítulo 1 al capítulo 5 del libro de Levítico, que ahí lo podéis ver. ¿Por qué, Pichi, toda esta explicación y todo este recorrido para llegar, hermanos míos, a el pasaje del capítulo 10, 4, 5, 6 hasta el que hemos leído? Porque, hermanos, a mí me choca mucho porque vemos la conversación del Verbo con el Padre y le dice, no quisiste sacrificios ni ofrendas, la sangre de los animales y los toros y becerros no quitan el pecado. No te agradaron ni los quisiste. Entonces yo comencé a pensar y dije, ¿cómo puede ser? No lo entiendo. Los míos, yo no entiendo cómo, si desde Abel, que es el primer hombre que aparece, aproximadamente hasta el tiempo que entra Cristo en el mundo, como verbo de Dios hecho carne, nos dice, hermanos, la historia y los años, que son aproximadamente como 5.000 años. La pregunta que yo os hago es, ¿cómo puede ser, después de 5.000 años de historia de ofrendas, sacrificios, holocaustos, expiaciones, incienso, palominos, corderos, toros, diga el verbo, no quisiste, no te agradaron, no quitan el pecado? Entonces yo decía, ¿pero cómo eso puede ser? La respuesta que yo vi, por favor, necesito ahora mucha atención, es que en un pasaje Dios habla, hermanos, por medio del profeta, y le dice, hermanos, a su pueblo Israel, entiendan, estoy hastiado ya de sangre de animales y de corderos. Estoy cansado de ofrendas y estoy cansado ya de sacrificios. Y ahora, hermanos míos, dice, ya no puedo más, estoy harto acerca de esto. Pero hay un salmo que Dios habla muy directo sobre el tema que os estoy hablando. Y ahora levanten, por favor, las antenas, porque ahora vamos a desmenuzar el gran misterio y aclararlo. Dice el Señor en el Salmo, ¿qué me vais a dar vosotros a mí? Dice Jehová el Señor. Es que no entendéis que es mía la tierra, es mía los cielos, son mías, dice la Biblia, el universo, son mías los animales, son mías las bestias del campo, es mío el oro, la plata y las piedras preciosas, todo el universo y todo lo que es el cosmos y todas las galaxias, y desde lo más pequeño hasta lo más grande, todo es mío, dice Dios. ¿Qué me vais a dar vosotros a mí? Dice el Señor. Y ahora, hermanos míos, en el lugar del pueblo yo miraría a Dios y en ese momento le diría, vamos a ver, nos lo has pedido tú, lo has establecido tú, lo has demandado tú, minuciosamente, desde el libro de Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio, hermanos míos, ahí está todo lo que se llama el establecimiento del orden de ofrendas, sacrificios, holocaustos. Tú has establecido los corderos, que no tuvieran fallos ni defectos, los toros, la sangre cómo se tenía que derramar. Tú has establecido las ofrendas, los palominos, la composición de los inciensos, el aceite, la miel, la levadura. Tú lo has hecho todo, lo has pedido. Y ahora dices que no te agradan, que no los quieres. ¿Cómo es posible eso? Pero, hermanos míos, Dios me contestó de una forma directa. Y cuando me contestó hacerme caso, a mí por lo menos me hizo mucho bien.
Y es que Dios, hablándole a su pueblo, dice: ¿pero qué me vais a dar vosotros a mí? Es mía la tierra y su plenitud, y las bestias del campo y los animales, y también es mío el oro, la plata, y también son mías las piedras preciosas. Eso yo entendí algo, y lo que entendí es que Dios, hablando a su pueblo, le dijo: no lo habéis entendido aún. Es que yo os di un medio para que vosotros os acercarais a mí por medio de la fe, y os di un objeto para que vosotros con ese objeto, con ese animal, con esa ofrenda, con ese incienso, con ese holocausto, os acercarais a mi casa trayendo algo. Por eso está escrito en la palabra: si hay alguno que tiene corderos o toros o becerros, que los traiga a la casa y los sacrifique y los ofrende. Pero si es tan pobre que no tiene ni tampoco corderos, ni toros, ni becerros, entonces que traiga 2 palominos. Pero si fuera tan pobre, pobre, que no tenga ni 2 palominos siquiera, que traiga un puñado de flor de harina, pero que nadie venga a la casa de Jehová con las manos vacías. Por lo cual, querida iglesia, queridos hermanos, queridos siervos y pueblo, cuando yo vi eso, me quedé asustado, porque Dios me dijo: no lo entendéis, no lo entiendes, es que yo le di el medio para que se acercaran a mí, pero por favor, atiéndanme ahora. Yo le di el medio, y el medio era la ofrenda, el cordero, el sacrificio, el holocausto, pero me decía Dios: pero ¿para qué yo quería un cordero? ¿Para qué quería un poco de sangre para perdonar los pecados de mi pueblo? ¿Para qué quería yo un incienso que se quemaran unas hierbas y subiera un poco de humo, para que así fuera olor grato ante mi presencia? ¿Para qué quería yo todo eso? Eso era lo que se llama, hermanos míos, lo que entendemos por la liturgia, hermanos, de la ofrenda, del holocausto y el sacrificio. Pero me decía Dios: yo no buscaba la ofrenda, yo buscaba el corazón de ofrendante, yo no buscaba el cordero, yo buscaba lo que había detrás del cordero, yo no buscaba lo que había detrás tampoco buscaba el buey, ni tampoco el incienso, ni tampoco el holocausto. Lo que yo buscaba era lo que había detrás del buey, de la ofrenda, del aceite, de la sangre y del holocausto. Y lo que yo buscaba no es el objeto ni la ofrenda que me traían. Lo que yo buscaba era un corazón de ellos obediente, agradecido y adorador ante mi presencia. El problema vuestro, le dijo Dios a Israel, por eso pega el golpe y dice: ya me canso de vuestra sangre de animales, me canso de vuestros sacrificios, me canso ya de los corderos, me canso de los holocaustos. Y ahora dice el pueblo: pero si no lo pides. Pero Dios dice: ¿para qué quiero que me ofrezcáis todo esto? Si vuestro corazón está lejos, si vuestro corazón no obedece, si vuestro corazón no se somete, si vuestro corazón no se humilla ante mí, si vuestro corazón no es un adorador de verdad, ¿para qué quiero yo el objeto y la liturgia del objeto si detrás no hay una obediencia, un sometimiento y una subordinación hacia mi persona y hacia mi voluntad? Querida iglesia del Dios vivo, en aquel templo donde Cristo entra, están llenas las puertas de corderos atados, hay jaulas llenas de aves y de animales, están las monedas en las mesas de los cambistas, se está ofreciendo en el gran templo grandes ofrendas y sacrificios donde de lejos vienen para adorar y para darle a Dios. Pero Cristo, plantándose en el medio, Él tiene que poner las mesas y abrir las jaulas y dejar que los aves y las palomas se vayan, y pega un grito con un azote en el medio del templo, pegándole un grito a toda aquella gente diciendo: ¿qué habéis hecho de la casa de mi padre? La casa de mi padre es casa de oración y ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Iglesia del Dios vivo, se ofrecían sacrificios, se ofrecían holocaustos, sacrificios también y ofrendas. Sin embargo, hermanos míos, eso no valía para nada, porque el propio Cristo dijo: este pueblo me alaba de labios, pero su corazón está lejos de mí. Queridos hermanos, aquí hay gente que son pastores, predicadores, ancianos, cristianos, jóvenes.
hay también gente que hemos sido y que son responsables. Pues lo voy a decir por encima y nadie se me enfade. ¿Para qué queremos, como lo hemos visto, yo he sido testigo, de tener dos niñas en un coro, que se están tocando codo con codo, que están escuchando la misma música de los músicos, que hay un pastor en un hermano obrero, hermanos míos en un púlpito, que están entonando coros y alabanzas para su Dios, pero que dentro de ellas hay, hermanos, divisiones, hay rencores, hay enfados, hay envidias, hay menosprecios, hay orgullos. Sí, hermanos, aún incluso hay tantas cosas que apenas se han llegado a hablar y que no se pueden tener ni comunión. ¿Para qué quiero yo cantar o para qué quiero entonar una alabanza si a la hora de la verdad, hermanos míos, no hay un corazón sometido a la voluntad de Dios, a la obediencia de su palabra, y no hay un corazón agradecido y no hay un corazón adorador? Para nada vale eso. Por eso tengo desde aquí que mandar un mensaje directo, y yo sé que son palabras fuertes, pero estamos en este tiempo para despertar con palabras no dulces que endulzan los oídos, sino palabras directas al corazón y el alma, para que la gente despierte de una vez por todas. ¿Para qué quiero ser un predicador que detrás de un púlpito recito textos, que hablo de una manera poderosa, que tengo un léxico en la palabra terrible, que tengo una memoria, hermanos, selectiva y una memoria fotográfica, que a la hora, hermanos míos, de exponer soy un gran orador y un gran expositor? Pero, queridos hermanos, iglesia, cuando yo salgo, hermanos, del púlpito, yo vivo como quiero, pienso como quiero y hago lo que quiero. ¿Para qué quiere uno ser un anciano que echa su euro, 2 euros cada día, que cumple con su cuota cada mes, de que tienes que hacer una reunión y tienes que contar con él, y tiene que levantar su mano y dar su voto? Y Dios los bendiga a esos ancianos que tenemos, y a esa juventud que son músicos, y a esos diáconos, y a esos cajeros, y a esas mujeres terribles de Dios, llenos de dones, de gratitud. Pero ¿para qué vale todo eso si a la hora que salgo solamente hay ofrendas, solo hay sacrificios, solo hay palabras, solo hay coros, solo hay músicas, pero a la hora de la verdad no hay obediencia, no hay gratitud y no hay, hermanos, adoración de un corazón verdadero? Queridos hermanos, le dijo el profeta al rey mirándolo cara a cara: Saúl, mejor es la obediencia que 1000 sacrificios y 1000 ofrendas. Por lo tanto, hoy Dios va a hacer un llamamiento a no quedarnos simplemente con la ofrenda, a no quedarnos simplemente con el sacrificio, a no quedarnos simplemente con el mensaje, con el cántico, con la oración, con el servicio o con el cargo que tenga, sino que detrás de eso hay algo más importante, y ahora vamos a entrar en ello. Para que entendamos lo que hoy os estoy hablando, necesito, por favor, que ustedes ahora me acompañen, porque para entender lo que os voy a decir ahora, tenemos que meternos en un texto bastante profundo. Y ahora, por favor, atiendan. Dice el Verbo al Padre. Si es que esto me estremece, esto me vuelve loco. Dice el Verbo al Padre: no quisiste corderos, no quisiste holocaustos, no te agradaron, no pueden quitar la sangre de las víctimas del antiguo pacto, el pecado. Y ahora dice esta palabra, miren qué palabra: me has preparado cuerpo. Y ahí está el secreto. He aquí vengo para hacer tu voluntad. Vengo a someterme, vengo a obedecerte, vengo a subordinarme, vengo a sujetarme. Por eso, hermanos míos, la palabra del Señor nos dice, hermanos, algo que tengo que comentaros, y ahora prepárense ustedes. Dice el libro de Hebreos un texto muy profundo. Atiendan, por favor. Dice lo siguiente: aunque era hijo, por lo que padeció. Otras versiones dicen por lo que sufrió. Otras versiones dicen por lo que se sometió, por lo que obedeció, por lo que se humilló. Dice la Biblia, atiendan. Dice la Biblia, aunque era hijo, por lo que padeció, por lo que se sometió, dice, aprendió. ¿El qué aprendió? Dice, la obediencia. Yo decía, y atiendan ahora a los que les gusta la cristología,
y los que les gustan, hermanos, los temas un poquito profundos, yo preguntaba en esa parte de la Escritura, ¿cómo un Dios todopoderoso puede ser, dice la Biblia, aprendió la obediencia? ¿Cómo puede aprender un ser supremo, el ser todopoderoso? Es terrible, pero si sigue el texto ya te vuelve loco. Dice la Biblia, y fue perfeccionado. Y yo decía, ¿cómo lo perfecto puede ser perfeccionado? Te rompe, hermanos, la lógica. Te rompe, hermanos míos, lo natural, te rompe el pensamiento. No tienes dónde echarle mano. ¿Cómo lo perfecto puede ser perfeccionado? Y cómo un Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente y omnipotente puede aprender la obediencia. Es terrible este texto de profundo, pero por favor, para que entendamos todo esto, llevo 20 minutos con esta presentación y ahora vamos a ir de lleno y ahora suplico rápido porque quiero llegar al corazón del mensaje y no ser muy largo. Necesitamos entrar en lo que se llama la dimensión, y digo la dimensión, no digo tiempo, porque en ese momento, si vale la palabra, no existía aún el tiempo. Estamos hablando de la dimensión de la eternidad, cuando no existía lo que llamamos el cronos. El cronos es el tiempo que estamos viviendo. El cronos es las estaciones que Dios plantó y puso. El cronos es lo que hoy en día entendemos como el día y la noche, como la tarde y la mañana, como las horas, los minutos, los segundos. Esto que es un tiempo y que tiene un principio y un fin, y que hay un nacimiento y empieza el tiempo a marcarle sobre todo eso. Necesito, por favor, atención ahora. Dios no habita en el tiempo cronos, Dios habita en la eternidad. Cuando no existía nada, por favor, escuche esto, y cuando decimos nada es que no hay nada, y la nada es, no hay cielo ni tierra, ni creación ni galaxias, no hay ángeles, no hay hombres, no hay seres humanos, no hay planetas, y es nada. Ese nada, ¿cómo lo podemos definir? Ese nada lo llamamos como el infinito. Por lo tanto, partimos dos cosas. Una, la Trinidad habitaba en la dimensión de la eternidad, y dos, también habitaba en la dimensión del infinito, cuando no hay nada, ni hay principio ni hay fin. Es el infinito, donde no existe nada. En ese estado, según Juan 1:1, la Biblia nos enseña qué es lo que sucedía. Esto se llama periconisis o pericónisis en el griego, que es el Dios Trino habitando. Y esto se llama de esta forma. Y ahora lo vemos cuando yo lo pronuncie. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era con Dios es que son distintos, y este era Dios es que Dios, hermanos, de alguna forma, para que ustedes lo entiendan, Dios, hermanos míos, como ustedes saben, tiene, hermanos, lo que se llama tres personas. No son tres manifestaciones ni tres apariciones, como se dicen los unitarios o los solo Jesús, sino es una triunidad de personas dentro de lo que componen el ser de Dios. Esto se llama pericónisis, y esto, hermanos míos, atiendan ahora, se llama la etimología de la palabra, es un círculo que está uno dentro de otro, que hay amor, hay cariño, hay respeto, hay unión perfecta, hay comprensión, hay valoración. En otras palabras, hay perfección absoluta. Dios en ese tiempo, o si vale la palabra, o en esa dimensión, Dios tenía tres opciones que hacer. Y voy rápido. La primera era quedarse como estaban. El Dios triuno, quedarse como estaban, sin complicaciones, con su perfección, con su amor, con su fraternidad, con su unión y sin ninguna clase de problemas. Segundo, Dios podía crear seres espirituales, seres humanos, al mismo tiempo toda la creación y el universo, creación invisible y creación visible, pero Dios colocarles a todos los seres un botoncito, un interruptor,
para tocarlos y que me sirvan, me adoren, me alaban, vayan, vengan, me den, los envíe, me obedezcan. Pero cuando yo apague el interruptor, dejen ya, de alguna manera, de servir, de adorar, de alabar, crear máquinas, crear robots, crear marionetas, crear seres sin voluntad, sin libertad, sin libre albedrío, sin poder de escoger. Esta es la segunda opción. Y Dios tiene la tercera opción. La tercera opción es, voy a crear el universo, voy a crear toda la creación. Dentro de esa creación voy a colocar una creación de seres espirituales y otra humana de seres humanos, materiales, y que tengan libertad, voluntad, libre albedrío y que tengan el poder de escoger. Amén. Y atención, ahora si estuviéramos en un local, y si estuviéramos en un lugar, hermanos míos, de un templo, un polideportivo, hermanos, le mandaríamos ahora a Dios un fuerte aplauso. Y es que Dios opta por la tercera opción, crear el universo, pero crear seres espirituales y humanos con libertad de escoger, con libertad de elegir y con libertad, hermanos, de decidir. Por eso, hermanos míos, allá en el cielo, pillen este detalle pequeñito. En el cielo hubo un ser que se reveló llamado Luzbel. Buenas tardes. Que Dios os bendiga a toda la iglesia de la línea, la cual la quiero y la respeto y en la cual nos estamos gozando a través de este cultito que estamos celebrando juntos con la iglesia, yo y mi hijo, la iglesia de la línea. Le doy gracias a Dios por permitirme compartir el culto, saludar a mi hermano Antonio, que es un gran amigo mío, y es verdad, como ha dicho él, cuando estuve de pastor en la iglesia del Polígono, hará más de 20 años o 20 y tantos, él y su familia fueron de mucha bendición para mí y para mi casa, en la cual él estuvo ahí en la brecha, empujando y ayudando a la obra, como dice en Filipenses, puesto para la defensa del Evangelio. En los años ha recogido lo que él sembró en aquel tiempo, que hoy es un gran siervo de Dios, y él y su compañera, y especialmente sus suegros, sus hermanos Rafi y su cuñado Clemente y toda su familia. Que Dios te bendiga mucho, Antonio, a ti y a tu casa. Y también decir a la iglesia de la línea que tengo ahí grandes amigos desde que estoy trabajando en Andalucía, cuando estaban las dos zonas juntas, Málaga y Cádiz, y Sevilla y Huelva, desde hace más de 25, 26 años. Y la verdad, hermano, tengo muy buenos amigos, mi hermano Enrique, mi hermano Agustín, mi hermano Antonio y mi hermano Timoteo y muchos hermanos de ahí que ahora mismo no me acuerdo ahora de los nombres, pero sí decir que hay un gran cuerpo ministerial y una iglesia con mucha solera de Dios, en la cual que Dios la bendiga mucho. Voy a compartir algo, hermanos, no estamos en tiempo, creo que ya se ha predicado mucho de escatología, de los futuros, del tiempo, de qué va a pasar, qué no va a pasar, que si estamos en dolores de parto, yo qué sé, ya se están diciendo muchas cosas, hermanos. Creo que tenemos que traer hoy ya una palabra que tampoco de exhortación, necesitamos palabras de edificación. Y tengo una palabra, hermanos, aquí, la verdad que
hacía tiempo que no la predicaba y voy a tomar nada más que unos cuantos minutos. Y es muy sencilla, hermanos. Se encuentra en Miqueas 7:8 y dice así: tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré, aunque more en tiniebla, Jehová será mi luz. ¿Qué texto más bonito, hermanos? Dice, tú, enemiga mía. ¿Cuál es el enemigo más grande, hermanos, que puede tener una persona? El enemigo más grande, muchas personas han dicho, el diablo, el mundo, ¿verdad? Que el diablo es el dueño de la tierra y el rey de este mundo. Y el mundo, sus pasiones, pero la peor enemigo que podamos tener nosotros es nuestra carne. La carne, hermanos, tiene deseos de pecar, deseos, hermanos, de estar siempre pues más a gusto, le gusta dormir, comer bien. Hay gente que las pasiones de la carne le tiran mucho, los deseos de la carne, de comer. La carne quiere comer, bañarse, estar a gusto, tranquila, cómoda. Y luego las pasiones, que no las voy a decir, hermano, las pasiones de la carne y los deseos de la carne, que han tirado a mucha gente, a muchos cristianos de mucho tiempo, a gente con mucho renombre en las iglesias, los han tirado los deseos de la carne, al final los han ido mirando un día tras día y hasta que no los ha tirado no ha parado. Y dice, tú, enemiga mía, aunque yo caí. ¿Quién no ha caído alguna vez? Si tú me preguntas a mí, Juanjo, ¿has caído alguna vez? De oveja, te digo sí. De candidato, también. De obrero, también. De pastor, también. De anciano, también. De responsable, también. ¿Y qué has hecho? Pues yo lo que he hecho, no quedarme caído, porque lo malo no es caer, porque puedes caer, hermanos. Lo bueno es levantarte. Tu enemiga mía, aunque yo caí, yo me levantaré. Y hay que tener la fe y la confianza en levantarse. Había una muchacha que se llama Irene Villa, que tenía 13 años, iba con su madre en un coche. Su madre era una funcionaria de la policía, trabajaba en una comisaría en Usera, en esto de los carnés de identidad. Y resulta de que en aquel día que iban, hubo un atentado terrorista en el cual los terroristas, su objetivo fueron de querer matar a unos policías, pero este artefacto llegó y tocó el coche en las que iban la madre y la hija. La hija, que fue un atentado que se anunció por todos los medios de comunicación y fue expandido por todo el planeta, y fue unas imágenes terribles y espantosas lo que pasó con este atentado. La madre la segaron una pierna, el atentado, y un brazo, pero a la niña la segaron las dos piernas y 3 dedos. Y cuando se despertó esta niña, que la llevaron al hospital, dice que cuando lo primero que vio fue la cara de su padre.
Y cuando vio la cara de su padre, tenía la cara de espanto, de sorpresa, a ver cómo iba a recibir cuando se despertara ella la situación y lo que le había acontecido. Y cogió, hermano, esta muchacha dice que sentía las piernas y cogió y se las fue a tocar y no las tenía. Y levantó la sábana y cuando vio que las piernas las tenía cortadas y segadas, dice que dio un grito tan grande que se oyó en todo el hospital. Para su familia y para ella era algo terrible. Era una niña con 13 años. ¿Qué porvenir le iba a venir? ¿Qué iba a tener con 13 años? ¿Qué porvenir iba a tener con las dos piernas cortadas? Pues dice que esta muchacha empezó a luchar. Se hizo campeona olímpica y ganó varias medallas de oro de España. Luego hizo 3 carreras, ella, 3 carreras, porque a ella le preguntaron, hermano, en una entrevista que le hicieron en radio televisión, le preguntaron y le dijeron, Irene, ¿cómo has podido conseguir lo que has conseguido? Y dijo ella, pues yo lo he podido conseguir porque es verdad que estos etarras pusieron un artefacto y de verdad que nos dio muy fuerte, segó la pierna y el brazo de mi madre, me segaron las 2 piernas a mí y 3 dedos de la mano y destrozaron mi corazón y le hicieron 1000 cachos. Pero yo cogí, estaba mi corazón hecho pedazos y me fui al cacho más grande y desde ahí empecé a recomponer otra vez mi vida y a restablecer otra vez mi vida. Y entonces me hice y me metí a ser campeona olímpica y estudió 3 carreras, psicología, escribió un libro, trabajó en la cadena de la radio La Ópera. Luego se casó y tuvo 3 hijos. Esta muchacha dijo, me levantaré, aunque caí y me levantaré. Lo malo no es caer, lo bueno es levantarse y tener la confianza y tener la fe, hermano. Yo no sé si a lo mejor has sufrido un atentado en tu vida, en tu matrimonio, en tu hogar, terrible, descabellado, pero déjame que te diga algo. Si tú confías en Dios y tienes la confianza en Dios, dice la Biblia, aunque caí, yo me levantaré. Como esta mujer del flujo de sangre que no tenía ninguna esperanza, había recorrido todos los confines de la tierra, 12 años, pero dijo, si tocase el borde del manto de Jesús sería salva. Y dice que apartó a toda la humanidad cuando le vio. Nosotros tenemos la confianza de que tenemos al Señor, tenemos a Dios. Y los que confían en Dios son como el monte del Sión. Aunque vengan tempestades contra el monte, aunque vengan vientos y golpee contra el monte, nosotros tenemos la confianza, hermanos. Te digo algo, no sé el atentado que has tenido en tu vida, puede ser terrible, no te preocupes, no desmayes, lo importante es que te levantes en el nombre de Jesús y puedas restablecer tu vida, porque lo que quiere coger el diablo es apagar y que tiremos la toalla y que acabe con nuestras ilusiones. Es verdad que a veces nos hemos encontrado en situaciones muy descabelladas y terribles, pero no importa, hermano, lo importante es que nosotros nos levantemos
y tengamos la suficiente fe y confianza y resurjamos como el fénix en el nombre de Jesús. Dice, tú enemiga mía, aunque yo caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas. A veces, hermanos, no solamente que viene una caída y viene un golpetazo a una casa. Hay veces, hermanos, que las tinieblas invaden nuestras vidas, nuestros hogares, los matrimonios de nuestros hijos, nuestros matrimonios, hermanos. A veces viene, hermanos. Es como cuando va una persona en un coche y van montados y ha sido en la carretera y ha sido 120, 130, 140 y a lo mejor de momento, ¡pum!, has entrado en un banco de neblina y cuando has entrado el acompañante o tu compañera te ha dicho despacio, despacio, despacio y no se ve. Lo que tenemos que hacer es tener nosotros suficientemente la capacidad de no irnos ni a la derecha ni a la izquierda, sino mantenernos en la línea, en el camino. En el camino, es verdad que hemos entrado en un banco de neblina, ya no vemos la carretera igual, pero no nos podemos ir a la derecha, al arcén, porque puede haber un obstáculo, hermanos, y podemos chocar. Tampoco podemos acelerar para salir lo antes posible. ¿Por qué? Porque si aceleramos puede haber un vehículo delante y le podemos dar un golpe. Tampoco podemos frenar, porque eso le pasó a un familiar mío, a un primo hermano mío, que venía de Madrid a Talavera y venía de una boda y les entró a un banco de neblina y aparó el arcén. Y cuando estaba parado, hermano, vino un coche y le pegó un golpetazo y pudo matarle a él, su mujer y a mi tío y a mi tía que iba en el coche. Un accidente muy grave. Entonces no nos podemos parar, tenemos que ir a menurar la velocidad, pero ir andando, caminando, hermanos, caminando. Y es verdad que cuando hemos seguido caminando, hermanos, aunque hemos llegado a un banco de neblina, luego después, cuando has salido, has visto toda la panorámica. Déjame que te diga algo. Es verdad que a veces viene la neblina a nuestros hogares, viene, hermanos, a nuestros matrimonios, a nuestros hijos, pero déjame que te diga algo. Aunque estemos en el banco de la neblina, no tenemos que olvidar que el sol de justicia la está golpeando. Aunque tú no veas el sol, hermano, tú eres un hijo, eres una hija de Dios. Y aunque es verdad que hay veces que entramos en la neblina y no vemos al sol por ningún lado, no te preocupes, no te desmayes, porque el sol está golpeando tu casa. El sol está golpeando tu casa y por mucha neblina que venga a nuestras vidas, cuando viene el sol y le golpea con toda la densidad y toda la fuerza, la disipa. Y muchas veces nos ha pasado que ha venido la neblina, ha venido las tinieblas a nuestras casas. Es verdad que hemos tenido golpetazos muy fuertes y ha venido las tinieblas golpeando, hermano, pero déjame que te diga algo. El sol de justicia ha estado golpeando nuestra casa. Él no deja de mirar con sus ojos nuestra casa. No te preocupes, no te preocupes, sigue adelante, porque lo que quiere el diablo es que nos paremos. No te pares, sigue adelante, hermano, que el sol de justicia está golpeando tu casa y cuando él quiera va a coger y va a dar la densidad al sol con más fuerza y va a disipar todas las tinieblas y vas a ver la panorámica de toda la extensión perfectamente en el nombre de Jesús. Dice, aunque yo caí, me levantaré, porque Él es mi luz. Él es mi luz.
¿De dónde viene nuestro socorro? Sino de lo alto. Es más grande la fuerza del sol que toda la tiniebla que quiera golpearnos. Él es nuestra luz, hermano. Él es nuestra luz. Aunque caí me levantaré, aunque more las tinieblas y venga contra mi vida, Él es mi luz. Y, hermanos, hay veces que estamos rotos. Había antes, hermanos, una costumbre que las doncellas de Jerusalén pues iban al pozo a sacar agua, iba con su cántaro y llevaban su cántaro, un cántaro 12 litros, podía coger 10 o 12 litros. Y por el transcurso del tiempo y el recorrido, había cántaros muy bonitos. Había gente que tenía un cántaro, mi madre tenía un cántaro con el filo como de oro, que no era de oro, pintado, y el asa. Y era muy bonito, pero al transcurso del tiempo una vez se le rompió. Y estas doncellas cuando salían por el cántaro de agua al pozo, en el transcurso del tiempo, hermanos, se le rompía. Y hay gente, hermanos, que el transcurso del tiempo, pues han venido golpetazos y han roto nuestros cántaros y se han hecho 1000 pedazos. Tú si me preguntas a mí que si yo tengo el mismo vigor, la misma fuerza, el mismo coraje que hace 10 o 12 años, te digo que no. He tenido muchos golpetazos, hermano. Ya mi cántaro ya no está como antes. Pero había una costumbre de que, aunque se rompía el cántaro, cogían las doncellas y cogían el trozo más grande y le dejaban al lado del pozo, por si venía un caminante y tenía sed, las otras doncellas podían sacar agua del pozo y echarle en este trozo, que era el más grande, y podían beber, hermanos. Es verdad, hermano, que ya no eres el cántaro que tenías el filo de oro, el asa de oro, que ya no tienes los mismos litros, que te has hecho 1000 cachos. Pero lo importante es que cojas el más grande y te vayas y le dejes el pozo, el pozo, hermanos, para que venga cualquier caminante y pueda beber. Yo me acuerdo un día, hermanos, de que estaba pasándolo muy mal, muy mal. Llegué a la casa de mi madre se había quedado viuda, hacía poco que se había quedado viuda, y era invierno aquí en Talavera, los inviernos son monóbregos. Y me viene mi madre, entro a la casa y me dice, ¿qué hijo? ¿Qué vienes del culto? Digo, sí. ¿Qué tal? Digo, pues nada, han cantado los niños, un corito muy bonito, ya dicho una palabra, un hermano, y me ha hecho mucho bien. Le empecé a decir lo que había predicado este muchacho. Cogió mi madre y empezó a llorar. Y me dijo, hijo, qué bien me has hecho. Estaba desanimada, me has hecho mucho bien. Y yo, hermano, cogí y me fui para mi casa. Cuando cerré la puerta, le dije, pero qué bien le he hecho a mi madre. Qué bien le he hecho a mi madre. Aunque me encontraba yo fatal, me encontraba hecho 1000 cachos, hermano. Había cogido agua, había ido a la iglesia y había cogido agua y la había traído. Déjame que te diga algo, aunque estés hecho 1000 cachos, pero puedes coger el trozo más grande y vas al pozo, que aún está vigente, aún está recorriendo esas aguas y hay agua y le puedes coger y llevarle a cualquiera de tu casa, a cualquiera de tu ser querido y de darle de beber, porque hay mucha gente
que está sedienta, que tiene mucha sed, que es verdad que están bebiendo agua de este mundo, gente que tienen dinero, tienen negocios, tienen tiendas, tienen de todo, pero están bebiendo del pozo de este mundo, pero no les sacia la sed que tiene. Pero el agua de nuestro Señor Jesús, si tú le das de beber, correrán los ríos de agua de vida por esas personas que son nuestros seres queridos que necesitan el agua, que mucha gente está muy necesitada. Y es verdad que estamos nosotros hechos cachos, pero no importa, nos quedamos al lado del pozo y ahí estamos. Ya no somos el cántaro, ahí estamos. No sabemos si viene cualquier de nuestra familia o cualquier persona, hermano, cualquier caminante que nos ha hecho daño. Gente que a lo mejor nos ha hecho daño, hermano, que han chocado con nuestro cántaro cuando estábamos enteros. Pero no podemos mirar para atrás, hermano. No podemos mirar para atrás, ni por la ventana. Tenemos que mirar hacia adelante. No recordar, mira, este se tropezó conmigo. No, no, no. Nada. Lo importante, hermano, es que somos ese trocito que estamos en el pozo. Y venga nuestra familia y pueda beber. Venga un ser querido, venga un amigo, o venga una persona que en un tiempo me haya hecho daño. No importa, hermano. Yo sé que estoy al lado del pozo y es lo importante. Estoy al lado del pozo y nadie me va a mover. Y el que tenga que beber, que beba. Que no hace falta que yo sea ya el cántaro, es verdad que ya no soy el cántaro, esa grandeza que yo tenía, pero no me importa. Lo importante que siga siendo útil para los que los demás puedan beber en el nombre de Jesús. Con estas palabras te quiero dejar, hermano, hermana, que dice el texto: tu enemiga mía, aunque yo caí, me levantaré, aunque more en tinieblas, no importa, Jehová es mi luz. No importa, hermanos, que haya sido un cántaro y ahora estés hecho 1000 trozos. Tú eres un trozo grande, quédate al lado del pozo, coge agua y llévasela a tus seres queridos. Que hay mucha gente, te lo digo a ti, hermano, te lo digo a ti, hermana, que mucha gente puede beber. Es verdad que ya no somos los cántaros, no somos los cántaros, no importa. Lo importante es que estés al lado del pozo. Que Dios os bendiga, hermano. Muchas gracias, hermano Antonio, y gracias a la Iglesia de la Línea, que Dios la bendiga y que el poder del Espíritu Santo sea derramado en esta tarde. Sinceramente, hermanos, son las palabras que yo tenía. Estoy predicando, hermanos, palabras de ánimo. No estamos en tiempo de demostrar nada, porque no tenemos que demostrar nada. Estamos en el tiempo de hacernos bien los unos a los otros. Un fuerte abrazo a Antonio y a toda la Iglesia, de parte de mi casa. Que Dios os bendiga.